Bienvenidos. Bienvenidos a este viaje digital, virtual, por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Hoy nos vamos a referir a las denominadas cláusulas exorbitantes del derecho privado que nos permiten individualizar cuando nos encontramos en presencia de un contrato administrativo. Y lo vamos a hacer indagando, abrevando en los precedentes del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos de Francia para demostrar cómo esta jurisprudencia ha sido luego recogida por la Procuración del Tesoro de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además cómo esta jurisprudencia, si me permiten el término, ha sido customizada, personalizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, con la consiguiente impronta que se le ha dado a la contratación administrativa y al derecho administrativo en general por parte de esta institución. Como consideraciones previas, debemos primero preguntarnos para qué es importante elucidar si nos encontramos en presencia de un contrato administrativo. Ciertamente lo es para legitimar, cohonestar el ejercicio de las prerrogativas de poder público de la administración. Si nos encontramos ante un contrato administrativo, será legítimo el ejercicio de esas prerrogativas en el marco de esa contratación. Si nos encontramos, en el caso de que admitamos que existan, con un contrato privado de la administración, no corresponderá el ejercicio de prerrogativas de poder público. Y la otra consecuencia importante de determinar si estamos en presencia de un contrato administrativo es la competencia, ciertamente, que en Francia adquiere inclusive mayor trascendencia porque en Francia, tengámoslo presente para interpretar mejor la jurisprudencia a la cual nos vamos a referir, en Francia, producto de la Revolución Francesa, existen dos jurisdicciones. Una jurisdicción judicial para los asuntos criminales del derecho penal, laboral, civil y comercial, y una jurisdicción administrativa protagonizada por el Consejo de Estado francés para enjuiciar los actos administrativos de la administración. De tal suerte, si nos encontramos en presencia de un contrato administrativo, corresponderá tanto en Argentina como en Francia, pero en Francia, más acentuado aún, la competencia de la justicia contencioso-administrativa, acá en Argentina, y de la jurisdicción administrativa del Consejo de Estado francés en Francia. Tengamos presente a estos efectos que en Francia, a partir de la Revolución Francesa, se consolida con fervor casi religioso, no solo político sino religioso, un principio según el cual el poder judicial, considerado un resabio del ancien régime, del antiguo régimen monárquico, no puede juzgar a los actos de la administración. Los actos de la administración deben ser juzgados por un órgano administrativo, que será el Consejo de Estado francés. Otro dato a tener en cuenta y que nos va a mostrar el abordaje tardío, si se quiere, que realiza el derecho administrativo y la Procuración del Tesoro respecto del desarrollo previo en materia de derecho administrativo elaborado por el Consejo de Estado, es que el Consejo de Estado francés, si bien ya existía o encontraba raigambre en la monarquía, en el régimen monárquico, el ancien régime, es receptado luego de la Revolución Francesa por la Constitución del 22 primario, ¿se acuerdan que la Revolución Francesa cambió los nombres de los meses?
la Constitución del 22 Frimario del año 8, que equivale al 13 de diciembre de 1799. Este Consejo de Estado, resaltado por esta Constitución de 1799, estará encargado de redactar los proyectos de leyes y los reglamentos de administración pública y resolver las dificultades que se presenten en materia de derecho administrativo. Es decir, el Consejo de Estado, podemos sostener, nace o es recogido o reperfilado en diciembre de 1799. A partir de diciembre de 1799 o en plena época napoleónica, 1800 en adelante, pues estamos en diciembre, 1799, inicia un desarrollo notable del derecho administrativo en Francia. Retengamos estas fechas en una línea del tiempo que vamos a ir elaborando a lo largo de esta exposición, porque el nacimiento del derecho administrativo francés en 1799, tan temprano, nos va a demostrar cómo el derecho administrativo argentino efectúa un abordaje quizás tardío que beneficia de un desarrollo temprano previo por el Consejo de Estado francés. Tengamos en cuenta, Consejo de Estado francés, 1799, cargo del Procurador del Tesoro en Argentina, creado en 1862-63, 1862-63 versus 1800-1799, y tengamos presente que la Procuración del Tesoro, como la conocemos hoy como cabeza del Cuerpo de Abogados del Estado, nace con la Ley 12.954, allá por 1947. 1947. Cuando estas cláusulas son mencionadas por primera vez en la jurisprudencia del Consejo Administrativo, del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos, el Tribunal de Conflictos es el que nos indica cuándo corresponde, en caso de conflicto de competencia negativo o positivo, cuándo corresponde la competencia del Consejo de Estado francés o de la Corte de Casación, que es la cabeza de la jurisdicción judicial. Si hay conflicto, tenemos dos jurisdicciones, dijimos, jurisdicción administrativa, jurisdicción judicial. Si hay conflicto de competencia, interviene el Tribunal de Conflictos, que dirime si corresponde la intervención de la jurisdicción judicial o de la jurisdicción administrativa. El Tribunal de Conflictos tiene una integración paritaria con miembros del Consejo de Estado francés y miembros de la Corte de Casación. Y retengamos también un dato que es propio del derecho administrativo francés y que vamos a ver cómo será luego reperfilado acá en Argentina, por influjo de la doctrina del doctor Marcer, del doctor Barra y de la Procuración del Tesoro de la Nación, que es que en Francia se acepta que la administración puede realizar contratos de derecho privado y contratos de derecho administrativo. Y por eso, si nos encontramos con contratos privados de la administración, no corresponderá la intervención del Consejo de Estado francés. Y esto será dirimido por el Tribunal de Conflictos cuando hay conflicto positivo o negativo de competencias entre la jurisdicción judicial y la jurisdicción administrativa. La primera vez que se menciona la existencia de cláusulas exorbitantes del derecho privado para individualizar la existencia o no de un contrato administrativo de la administración es en el marco de una sentencia emitida por el Consejo de Estado francés en el caso Société de Granit Porphyroïde de Bosch. Société de Granit Porphyroïde de Bosch. Sociedad de granitos pórfidos, esa sería la traducción literal, Sociedad de granitos pórfidos de los Vosgos. Este caso es de 1912 y simplemente encontramos que el Consejo de Estado francés considera que como no existe en el contrato que examina
no existen, no se verifica la existencia de cláusulas exorbitantes del derecho privado, no se trata de un contrato administrativo. En este precedente, el Consejo de Estado francés simplemente menciona la cláusula exorbitante del derecho privado, pero no la define. Posteriormente hay otro caso, que es el caso Sieur-Lossifoglu, también de 1923, también del Tribunal de Conflictos, y en este caso Sieur-Lossifoglu se vuelve a repetir. Como no se encuentra una cláusula exorbitante del derecho privado, el contrato examinado no resulta administrativo. No se define, en este caso Sieur-Lossifoglu, qué es una cláusula exorbitante del derecho privado. Sieur-Lossifoglu es un caso del Tribunal de Conflictos. Llegamos a 1950, una sentencia del Consejo de Estado francés, el caso Stein, S-T-E-I-N, Stein. En este caso, el Consejo de Estado francés define lo que es una cláusula exorbitante del derecho privado que nos permite individualizar o verificar que estamos frente a un contrato administrativo. Y nos dice que cláusula exorbitante del derecho privado es aquella que sería inusual, ilícita, abusiva, en el marco de una relación verificada entre particulares. Esto es una cláusula exorbitante del derecho privado. Esta definición del caso Stein es reeditada, replicada en una sentencia posterior, también del Consejo de Estado francés, que es el conocido caso Époux-Bertin, del 20 de abril de 1956. Este caso es importante que lo resaltemos, porque a caballo de esta sentencia entra la teoría o la noción de la cláusula exorbitante del derecho privado en la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro a través de un dictamen que emite el entonces procurador Miguel Marienhof en 1963, que se encuentra en la colección tomo 84, página 133. Tomo 84, página 133, de 1963. Veamos entonces que una noción que inicia en 1912 en el Tribunal de Conflictos, en el Consejo de Estado francés, en 1912, en el caso Société de Grany, Porfiroid de Vos, llega a la Argentina, de 1912, llega a la Argentina en 1963, para que veamos siempre y tengamos conciencia de esta idea de abordaje tardío del derecho administrativo argentino, de las nociones que se encuentran ya consolidadas, cristalizadas en la jurisprudencia administrativa del Consejo de Estado francés. En este caso, Époux-Bertin, justamente el Consejo de Estado francés considera que no se encuentra en presencia de un contrato administrativo porque no hay cláusulas exorbitantes del derecho privado y replica la definición del caso Stein. Este caso es recogido entonces en dictámenes 84, página 183. Vamos saltando fechas y llegamos hacia 1999, donde nos encontramos con una sentencia del Tribunal de Conflictos en el caso UGAP, que de alguna manera marca ya un hito, un punto a considerar, porque puntualiza en este caso el Tribunal de Conflictos que la cláusula exorbitante del derecho privado para referir la existencia de un contrato administrativo debe estar contenida en el pliego de bases y condiciones. Quiero señalar que este caso UGAP
de 1999 del Tribunal de Conflictos es interpretado acá en Argentina con relación a los denominados contratos de participación público-privada, en un sentido que no llego a compartir, pero sobre este tema volveremos en otra oportunidad, porque es un tema que requiere un cierto desarrollo, pero de alguna manera lo que quiere significar el Tribunal de Conflictos en 1999 es que la cláusula exorbitante debe estar vinculada con una noción de interés general y por tanto debe remitir al pliego de bases y condiciones que integra o que configura el régimen exorbitante y el bloque de legalidad de la contratación administrativa. De 1999 vamos al año 2014, que sí marca un punto de inflexión en cuanto a la definición de cláusula exorbitante del derecho privado por el Tribunal de Conflictos. Y quiero destacar que este fallo al que me voy a referir, que es el caso AXA France Yard del 2014, del 13 de octubre, emitido por el Tribunal de Conflictos en Francia, ha tenido una tremenda resonancia en Francia, pero acá en Argentina no se le ha prestado atención. Y sin embargo, este caso AXA France redefine dramáticamente la noción de cláusula exorbitante del derecho privado. En este caso, AXA France, el Tribunal de Conflictos, reperfila esta definición en un sentido positivo. No se debe referenciar la cláusula exorbitante con respecto al derecho privado, al derecho común, sino que tiene un contenido propio. La cláusula exorbitante es aquella que persigue una finalidad de interés general. Es aquella que persigue una finalidad de interés general vinculada con el régimen exorbitante del Estado, que es el derecho común de la administración. Un desarrollo muy sucinto del caso nos va a permitir interpretar el sentido de esta redefinición. En el caso AXA France, el Tribunal de Conflictos examina un contrato celebrado entre una ciudad y un club que tiene como contenido una locación de un complejo inmobiliario para el desarrollo de la práctica del remo. Se produce un incendio y las compañías aseguradoras, tanto del club como de la ciudad, empiezan a disputar cuál es la jurisdicción que debe intervenir. ¿Esto es un contrato administrativo o es un contrato privado de la administración? Aclaremos que este complejo inmobiliario pertenecía a lo que se denomina el dominio privado de la administración, no el dominio público. El Tribunal de Conflictos considera que en este caso no hay un interés general, no hay un interés público implicado, porque este contrato simplemente era un contrato de locación como el que podían celebrar dos particulares, la ciudad no tenía ninguna intervención en el marco de la relación entre el club y los asociados, y era un club que no era abierto al público ciertamente, sino a los asociados de ese club. Considera que entonces, al no verificarse la existencia de un interés general, por más que en el contrato existen cláusulas exorbitantes, como se decía, del derecho privado, que permitían la rescisión anticipada del contrato por razones que la ciudad considerara, esto no era un contrato administrativo porque no había un elemento teleológico de finalidad de interés público, sino una finalidad de interés privado de la ciudad. Y entonces, a partir del 2014, el Tribunal de Conflictos y el Consejo de Estado francés entienden por cláusula exorbitante aquella que se vincula positivamente a un interés general. No se la define más por su diferenciación o por referencia al derecho privado o al derecho común de la administración. Insisto que este precedente AXA France Yard del 2014 del Tribunal de Conflictos no ha merecido, a mi juicio, en mi opinión, suficiente atención por la doctrina y la jurisprudencia argentina. Pero en Francia se considera un punto de inflexión en la definición de lo que es el régimen exorbitante que rige el derecho, que rige la actuación
de la administración y en particular referencia a los contratos, y que nos permite elucidar si estamos frente a un contrato administrativo. Sobre cómo la Procuración del Tesoro ha customizado estas nociones, nos vamos a referir en el próximo capítulo, en el próximo ejemplar, el próximo viernes, para suscitar un poco de suspenso. De tal suerte, nos volvemos a encontrar en el próximo ejemplar.